Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos un día más a los directos de Tranna Viajes. Espero que estéis todos muy bien. Y nada, como siempre, esperamos un minutito a que se vaya conectando la gente, porque hoy os traemos algo muy especial. Así que va a tener tela. Os explico un poco si queréis. Normalmente, durante estos directos hemos hablado sobre todo de destinos que muchos conocéis, como pueden ser el caso de África, Namibia, que explicó nuestro compañero Fernando, o destinos para mujeres, como explicó otro día Cristina, Mar, que explicó el sudeste asiático, Martí, que ha hablado de Cerdeña. Tenemos mucha variedad, pero son destinos que más o menos en general conocéis todos, ¿de acuerdo? Hoy venimos a hablaros de un país que, por sus circunstancias, sobre todo históricas, normalmente nos ha caracterizado mucho para hacer turismo. Se trata de un lugar increíble realmente, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hablar de Sudán. De Sudán. Y para ello vamos a contactar con nuestro compañero David Ruy, que, bueno, además de ser un experto en el país, es profesor de tanto de historia de historia antigua, de Egipto y Mesopotamia, en la universidad, y también hace clases de periodismo. Así que, si os parece, voy a darle paso para que os explique él, que al final es el experto y quien más nos va a enseñar sobre este país. Así que, a ver si lo tenemos por aquí ya. A ver, un momento. Y además, mientras se conecta, que estoy intentando contactar con él, que parece que hay algún problema técnico, ya sabéis, cosas del directo. Mira, hola Estrella, ¿qué tal? Deciros que bueno, que mucha gente conoce, cuando las pirámides, hablamos del norte de África, todo el mundo piensa en Egipto, pero hay que tener en cuenta que Sudán formó parte del antiguo Egipto. Por tanto, nos va a explicar muchas cosas que son una pasada, porque tuvo mucho que ver esta región con todos los faraones y toda la dinastía de los antiguos egipcios. Así que, a ver si lo tenemos por aquí ya. Pues no, parece que aún no está. Bueno, mientras se conecta, si queréis ir... a ver, si queréis decirme algún destino que os gustaría escuchar, también me lo voy a apuntar. Así que... Y bueno, que lo que digo siempre, que espero que estéis todos muy bien. Y que nada. A ver, un momentito, es que no sé qué está pasando. ¿Dónde estás, David? ¡Por Dios! Pam, pam. Aquí lo tenemos, ahora sí. Perdonad la espera. Alaska. Mira, pues muy interesante. Tenemos un compañero que se llama Jordi Canal, que tiene un libro muy chulo, Esther, sobre Alaska. Ha estado muchas veces. Hola, David. Hola, hola Alex. ¿Cómo estamos? Perdona, No, esto hombre, no, el cacharro este se ha colgado. no pasa nada. Yo siempre le digo a todo el mundo, cosas del directo, que a veces estas cosas pasan y bueno, pero ya está. Mira, les he preguntado que dónde les gustaría viajar mientras esperamos que entraras, pero bueno, y aquí ha salido ya de todo, Alaska, Vanuatu. Bueno, que todos estos destinos, aunque os parezcan raros, deciros que también que tenemos siempre gente que es experta en ellos. Pero bueno, hoy venimos a hablar, como les comentaba, de Sudán, ¿de acuerdo? Y bueno, primero de todo, David, cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues yo soy, en principio, mi primer trabajo, una parte de la actividad profesional que hago es de profesor en la universidad. Doy clases de historia antigua, que es en cierto modo mi gran especialidad, pero también las doy de periodismo en la Autónoma, y compagino esa actividad docente y de investigación con los viajes que empezaron siendo una forma de pagar los libros y acabaron siendo una forma de vida paralela con la que, bueno, de algún modo
vamos también subsistiendo y haciendo lo que nos gusta, ¿no? Que en el fondo se trata un poco de eso. Bueno, y también está bien porque, ostras, si te has especializado tanto en Egipto, Mesopotamia, poder viajar allí también, al final, supongo que también es una manera de profundizar más en lo que has estudiado y en lo que conoces. Sí, de hecho empezó así, ¿eh? Pasaba grandes épocas en el Cairo, me instalaba allí, entonces casi por accidente, pues llegaba el fin de semana o llegaban días de fiesta o había momentos que no tenías nada que hacer y empezabas a explorar pues lo que había alrededor, ¿no? Y resultó que alrededor había Sudán, había Siria, había Jordania, había Libia, había lugares a los que no se puede ir y otros pues a los que podemos ir, como el Sudán, del que hablaremos hoy. Perfecto. Vale, pues entonces la gran pregunta, porque mucha gente, yo es lo que comentaba al principio, que es un país que quizá no está muy caracterizado por todo el tema del turismo. Y además, vamos, esto no lo explicarás tú mejor, supongo, se dividió hace poco en dos países, Sudán y Sudán del Sur, que me parece que es de los países más nuevos que existen. No sé si fue en 2012, 2011, ¿puede ser? Sí, 2011 se hizo 2011. efectivo, digamos, realmente en 2012, pero sí, son dos de los países más recientes, ¿no? que han aparecido en este nuevo mundo. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué Sudán? ¿Por qué? Precisamente por eso, porque son dos países jóvenes. Si uno mira la historia, tiene la tentación de no los conoce y busca información sobre estos países, encontrará pues que han pasado en el último siglo dos guerras civiles casi consecutivas, nada, no llega ni a 10 años de diferencia entre una y otra, una situación social, digamos, muy movidita, con grandes... Yo siempre digo que es un país de claros y oscuros, de grandes cosas enormes y bonitas y también cosas oscuras, ¿no? Y eso ha hecho que ha mantenido el turismo pues un poco a raya. Y es ahora que es un momento en el que parece, porque si estuviéramos hablando hace un año, estaríamos hablando hubo una especie de revolución, un principio de revolución que fue en junio precisamente, es decir, hace justo un año, fue reprimida de una forma brutal y, bueno, parecía que el país se volvía a desencajar y volvía a entrar en una espiral de desorden, caos y demás, pero no sé por qué, porque hay muchos motivos, muchas razones que lo explican. De algún modo se llegó a una especie de pacto para hacer una transición más o menos ordenada. Vivían una dictadura desde los años 90, 1989, y el país parece que, bueno, soplan unos nuevos aires muy interesantes. ¿Por qué? Pues porque es un país que, bueno, para el turismo, para visitarlo, cosas chulas, cosas interesantes, pues esto, un país muy virgen, un país con poca presencia de turismo, un país con una naturaleza espectacular, hasta que se partió en dos, era uno de los países más grandes de África, con una riqueza cultural increíble, con una riqueza arqueológica que naturalmente también, yo, bueno, lo decíamos al principio, soy egiptólogo de formación, y llegué allí porque, bueno, buena parte de la historia de Egipto sucede allí o empieza a suceder desde allí, porque algunos de los reyes egipcios de algunas dinastías venían de allí y realmente dejaron un legado increíble. Es decir, tenemos pirámides hasta el siglo II, casi después de Cristo, es decir, que es una cosa como muy No, la curiosa. zona de Sudán es la que se conocía en Antiguo Egipto como Nubia. Como Nubia, y hay una cosa bonita hoy que estamos ahora, cuando estaba intentando entrar veía que pensaba que se había colgado el móvil y era, bueno, había muchas de estas, el Blackout Tuesday. Ostras, sí, No sé sí, si sí, has es visto. verdad. Sí. Sí, pues casi es una casualidad, pero haremos nuestro propio Blackout Tuesday porque Sudán, el nombre viene, bueno, la antigua Nubia fue uno de los nombres que recibió, también se la llamó por Kush, recibe distintos nombres a lo largo de la historia, pero el más reciente y el que usamos hoy, Sudán, viene de la palabra árabe Suda, que quiere decir negro. Y es, aunque naturalmente no ha dejado de serlo, es el país de los negros, se le llamaba así. Y de algún modo nos da una lección que deberíamos haber aprendido estos días, ¿no? Sobre lo que es el respeto y, bueno, de cómo vemos a los otros, este tipo Desde de luego. cosas. Y tristemente también, porque en la antigüedad fue el protagonista de una de las rutas, no sé si habías oído hablar alguna vez de ella, una ruta que se llamaba Darp el Arbaín, la ruta de los 40 días, que era una ruta caravanera
que unía Egipto y por el desierto occidental, el Sí, desierto que está entre Egipto, Libia, el sí. Chad y Sudán, una ruta que discurría por el desierto y era una ruta de esclavos negros que ya en época romana se explotaba para llevar gente hacia la costa mediterránea a través de Egipto. Es decir, que bueno, estamos, ¿no? Parece que haya pasado Sí, mucho y sí. estamos. Sí, aún seguimos teniendo que luchar por lo que parece que las diferencias de raza, cuando realmente ha demostrado que no existe ninguna diferencia entre, Exacto. da igual el color de piel que tengas, pero bueno, hay que seguir reivindicando y luchando por eso, tristemente, que se tenga que luchar por eso, porque Y realmente parece que sea cosas de otros siglos y que hoy en día sigamos teniendo que tener esta reivindicación activa, a veces es un poco triste. Pero es bueno, triste, es triste. sí. Y a veces cuando estás por allí lo piensas, ¿no? Porque pasas por lugares que dices, ostras, aquí había un mercado de esclavos, aquí había. Fue un país, en estos claroscuros que te comentaba, en el que se abolió la esclavitud muy recientemente, ¿eh? Es decir, ha habido escándalos muy recientes. Y a veces lo que te decía, pasas por lugares que dices, ostras, aquí pasaba esto y tal, ¿no? Y bueno, sales de allí, vuelves aquí, vuelves a Europa, vuelves a Occidente y resulta Sí. que estás igual o peor, ¿no? Y a veces, bueno, son Bueno. estas paradojas. Yo siempre digo lo Pues, mismo, que además que, sobre todo, el tema de viajar, todas estas diferencias que muchas veces o nos inculcan o pensamos que existen, cuando viajas se te quitan todas. Porque te vayas a la parte del sí, mundo que te vayas, te das cuenta que sí, que pueden haber diferencias culturales o diferencias de manera de entender el mundo, la vida, pero realmente al final es que no hay nada más. Los problemas que tenemos todos de que pueden ser o financieros o de amor o de la índole que sean, al final los compartimos todos. Y somos una única sí. raza humana y parece que en esto hay que hacer más hincapié. Pero bueno, hoy nos vienes a hablar, vamos a hablar un Esto, poco si me de... permites una Ah, anécdota, sí, dime. sí, tengo un amigo sudanés precisamente que una vez me decía, tú eres sudanés ya, porque, bueno, a copia de ir tanto tiempo y conocer el país y todo, yo le decía, pero es que soy clarito, que no tengo, soy blanco, no puedo ser sudanés. Y me decía, pues no importa, no se daban cuenta, no lo veían como blanco, ¿no? Y dices, Claro. ostras, algo que para aquí, ¿no? Es algo que tenemos que decir. Bueno, pues allí no lo veían, ¿no? Es una anécdota que ilustra un poco esto, ¿no? No, Como. mira, yo también lo veo además porque sobre todo yo tengo primos muy pequeñitos, bueno, ya no tan pequeñitos, pero bueno, de pequeños, sobre todo aquí en la zona de Cataluña, la inmigración, en diferencia a cuando yo era más pequeño, es algo que se ha integrado mucho más. Y me acuerdo de, a ver, una fiesta de cumpleaños y que allí había, bueno, pues niños y niñas de todos los colores y todas las tonalidades y no había diferencias para ellos entre unos y otros. Y eso creo que es algo que hablamos siempre de lo mismo, que es una cuestión de educación, que tiene que partir de las bases y que, bueno, que si los niños no ven diferencias, realmente es que no existen, porque es así. Sí, exacto, Pero exacto. bueno, si te parece, empezamos con la presentación que nos has preparado para hablarnos un poco de qué nos ofrece el viaje a Sudán. Muy bien. Vale, pues a ver, voy a colocar la primera diapositiva. Yo os he preparado, bueno, un poco al azar, bueno, no tan al azar, pero digamos un poco así impresiones, porque suele ser un país, tiene una cosa muy buena, esto que decíamos, cosas interesantes de Sudán, pues que realmente de Egipto, digamos, uno tiene más o menos alguna idea, de Sudán muy poca, y eso va bien, ¿no? Porque a veces es un país donde entras, pues esto, como muy virgen, sin tener demasiados prejuicios y demás, ¿no? Esto, mira, es uno de los lugares donde solemos empezar los viajes, donde es bonito empezarlos, son los viernes en un lugar que se llama Hamet el Nil, es una ceremonia sufi. En Sudán son musulmanes, sunitas, pero muchos de ellos practican, digamos, una rama del Islam, el sufismo, y se reúnen aquí los viernes. Es una ceremonia, es un cementerio donde se realizan estas ceremonias muy, muy curiosas, ¿no? A la puesta del sol, digamos, es algo como muy, muy especial. Y bien, normalmente solemos entrar, después ya veremos que podemos entrar por otros lugares, pero solemos entrar por Jartum, que es la capital. Es una capital que está en el lugar también donde confluyen. La siguiente igual lo vemos mejor. ¿Veis aquí? No sé si se distingue bien en la fotografía. Se ven a mano derecha Al fondo. de las pantallas se ve un agua más marronosa y a la izquierda Ah, otra sí. más azulada. La de la derecha es el Nilo azul, la de la izquierda el Nilo blanco. Y esto Ostras. sucede en Jartum. Es el lugar donde confluyen los dos Nilos. Hay incluso una mezquita que se llama el Nilín, que quiere decir los dos Nilos.
Qué chulo. Y de algún modo Sudán, aunque el país empieza mucho más al sur, las zonas más o menos fáciles de visitar y seguras empiezan, digamos, serían de Sudán, perdón, de Jartum hacia el norte y de algún modo de este punto hacia el norte y sobre todo actualmente hacia el este. Supongo que está muy Ah, marcado por el Nilo, ¿no? También el país. Totalmente. Es decir, es un país que ahora lo seguiremos viendo, tiene desierto a un lado y a otro, un desierto que va variando de nombre. Primero se llama desierto de Bayuda, también hablamos del desierto Nubio y el desierto occidental, que es el que cubre toda el área que está entre Sudán, Egipto, Chad, una parte de Libia, pero básicamente es esto, es un país que está en una zona desértica y por el que discurre el Nilo. Y aquí tenemos uno de los principales accidentes, que es la famosa sexta cascada que pasa por Sabaloka, es un lugar que se llama Sabaloka, es un lugar muy bonito, muy cercano a Jartum y el Nilo encuentra este accidente, esta zona montañosa y pasa por entre estas montañas creando un espectáculo realmente magnífico. Aquí a veces viajamos en barca por el interior y es un lugar realmente muy especial. De aquí, en uno de los desiertos, podemos ir a lugares como este. Este es patrimonio de la humanidad, es uno de los lugares arqueológicos más importantes del país, que es el famoso kiosco de Naga. Esto es un país que muchas veces digo, ¿no? Hasta al que no le gusta la arqueología se acaba enamorando un poco de ella o le cogen ganas de saber algo más porque tiene piezas, quizás no tiene una cantidad como podemos encontrar en Egipto o en otros lugares, ¿no? Pero tiene pocas y realmente muy espectaculares. Una de ellas es esta, ¿no? Es una maravilla además de fusión cultural, ¿no? Donde se encuentran griegos, los antiguos habitantes de Nubios, ¿no? De Sudán, influencias egipcias, es decir, que crean unos estilos como muy particulares, muy curiosos. Sí, al final supongo que países tipo este que han confluido muchas culturas en él, como el resultante acostumbra a ser muy rico y muy peculiar. Totalmente, totalmente. Y bueno, ya lo ves aquí se ve un poco el detalle, digamos, unos estilos arquitectónicos espectaculares, ¿no? Con unos juegos, digamos, en los que realmente vuelven loco, ¿no? Aquel que estudia el arte y demás llega aquí, ostras, son piezas únicas y esta es una de ellas, ¿no? Además, tal y como lo hemos visto antes, ¿eh? Es decir, los ves nuevamente solos, sin hacer colas, Claro, eso es digamos, lo sin bueno, apenas ves exacto. a nadie, ¿no? Sí, sí, es un país donde realmente la arqueología la encuentras en un estado muy puro, muy virginal, ¿no? Y esto es bonito. Y el otro día me explicaba también, me recuerda mucho estuvimos hablando de Algeria y justamente nos comentaba lo mismo nuestro compañero Martí, que es un lugar increíble porque hay monumentos y extensiones arqueológicas impresionantes de la hostia y realmente puedes estar solo, puedes estar realmente Sí, solo. sí, sí. Y es un poco la gracia, ¿no? Que tiene estos lugares que yo, por ejemplo, he viajado y he conducido viajes y he montado cosas en Egipto, por ejemplo, muchas veces y te mueves por estos países y te gustan, no dejan de gustarte nunca, evidentemente, pero claro, no es lo mismo. Sudán es una cosa extraordinaria. A veces tienes que ir a buscar. Este es el señor, por ejemplo, en esta foto se ve al señor que está guardando el yacimiento y a veces lo tienes que ir a buscar porque no hay nadie. Lo Es lo normal que es te que no iba a haya nadie, decir, ¿no? exacto. Y viene con la llave, te abre, se acuerda de ti, no porque seas más guapo ni nada por el estilo, es que van 4 al año, ¿no? Entonces se acuerdan de ti. Bueno, y esto le añade un plus de belleza, ¿no? Y de poder visitar estos lugares en silencio a veces Exacto. y entretenerte, ¿no? Ver los detalles, etcétera. No, supongo que no estarán organizados tal y como los conocemos, no sé, por ejemplo, como el Partenón en Grecia, que está todo muy reglado. Aquí no creo que todos los monumentos tengan un control igual gubernamental para su visita o entradas, ¿o me equivoco? Lo hay, además es un control además se ha digitalizado y es una cosa como Ah, ostras. sorprende bastante porque van parece un datáfono de estos de cuando vas a un comercio y tal, pero a veces pagas la entrada a 50, 70 o hasta 100 kilómetros de distancia
y llegas allí, se supone que alguien se ha enterado de que tú has pagado la entrada y llegas allí, la tienes y nadie te la pide, pero tú vas con la entrada, ¿no? Son cosas Ya. como bastante curiosas, ¿no? O a veces nos hemos encontrado que cambias y dices, ostras, pues voy a ver este lugar o nos vamos a acercar aquí, vamos a ver esto y tal, y no, es que no tenemos entrada, pero no hay nadie, por Ya, favor, ya. ¿no? Y bueno, es como muy divertido, ¿no? Mezcla un Está, poco de lo nuevo que tenemos más sobre todo aquí en sí, Occidente con bueno, los países estos un poco que conservan una tradición más antigua que de despreocupación. Y esto efectivamente. a veces choca. Y es esto que tú decías, ¿eh? Digamos, si lo tuviera que comparar con países donde he trabajado, donde he estado, donde he viajado, donde, pues un poco los referentes o paralelos serían Argelia y yo te diría Argelia y Libia, ¿no? Que Libia también en su momento, cuando se podía ir, era un lugar espectacular al cual también podías, digamos, viajar prácticamente solo, ¿no? Aquellas ciudades magníficas del norte del Mediterráneo, ¿no? De Tismán, etcétera. Pues aquí es lo mismo. Y bueno, como veis en la foto, pues esto, ¿no? Puedes estar viendo estas pirámides. Esto es Meroe, uno de los, digamos, Sudán, para no dar un tostón histórico, pero digamos, tiene como tres etapas históricas más o menos relevantes, tres momentos, periodos interesantes, ¿de acuerdo? El último de ellos, y más o menos bajo la influencia de lo que podríamos llamar el Antiguo Egipto, el último de ellos es este, es la época de Meroe, siglo segundo, antes hasta dura unos 400 años. Y bueno, aquí hubo unos reyes, unas reinas que se enterraron en pirámides. Cuando ya en Egipto ni se acordaban de cómo se hacían, ¿no? Pues aquí pasaba esto. Y este es un lugar, digamos, si el país ya es extraordinario, Meroe es, digamos, bueno, ya ves, los colores, ¿no? Sí, sí, sí. El En contraste con ambiente, el desierto. ¿Qué tal la sí. población local? ¿Cómo llevan el tema de los viajeros? Porque supongo que no deben tener muchos. Entonces, Espectacular. ¿sí? ¿Es una población Sí, acogedora? es la otra cosa, digamos, que hace que el viaje al Sudán sea un viaje rico y que te llene es precisamente eso, el contacto con los locales, ¿no? Que es algo espectacular. Digamos, no ha habido turismo, no está manchado porque que te pidan nada, no te piden nada, vamos, a nadie se le ocurre pedirte nada. La relación es muy amable, son hospitalarios. Todos estos tópicos a veces, ¿no? Que nos gusta encontrar en los viajes y tal, pues los tenemos allí intactos y espero que por muchos años, ¿no? Y realmente es una gente súper acogedora, amable. Bueno, es un país realmente que merecería la pena visitarlo solo por su gente porque es realmente... el único problema a veces es el idioma. Digamos que es a nivel de educación, pues hay muchas regiones donde no hablan más que árabe o alguno de los dialectos o variantes que se hablan en el país y a veces cuesta establecer la comunicación por este motivo. Pero es un país realmente espectacular. Si Sí, no, sí. en francés o inglés. ¿Francés mejor? En un inglés, francés, No, no he francés no. encontrado a nadie que... Ah, No, vale. un inglés porque fue un país que estuvo bajo el dominio de, ¿no? anglo-egipcio durante muchos años y ha quedado, digamos, quien habla inglés lo habla suficientemente bien como para que te puedas entender. Perfecto. Y poco más que esto. Pero bueno, ya te digo, cuando vas por el desierto, estos lugares, encuentras nómadas, encuentras las poblaciones locales y demás, es lo más fácil es que acabes en su casa, choza o tienda, ¿no? Si son nómadas y, digamos, es muy fácil acabar compartiendo momentos intensos con ellos. Qué Es bien. una de las grandes riquezas del país, esta diversidad cultural también y que encontramos aquí. Bueno, este es un detalle de estas pirámides, ¿no? Este Espectacular. lugar tan mágico de Meroe. Las fotos salen solas, o sea, es uno de estos lugares también Ya, ya que amables de no necesitas mucha fotografía. edición. No, De esperar a no. que se vaya todo el mundo, que parece que en muchos viajes hagamos eso, de decir, ostras, espera a última hora de la tarde cuando se vacíe para hacer las fotos. En estos países no hace falta. Esto estamos al sur, más o menos sobre unos, no llega a 100 kilómetros de Jartum. Hemos subido unos 80, 90 kilómetros de Jartum y estamos aquí en Meroe. Digamos, sería uno de los centros de estas civilizaciones del antiguo Sudán. Después iremos remontando. Si pasas a la siguiente verás que vamos viendo, bueno, esto es un poco cómo es la logística en estos lugares, pues muchas veces así, digamos, hemos encontrado forma de campamentos más o menos estables, otros móviles y bueno, esto te permite moverte por el país con cierto confort. Perfecto. Ah,
y desde aquí, Meroe, nos encontramos uno de los problemas que solemos tener en el país, que son los puentes. Es un país con pocos puentes, mucho Nilo, pocos puentes, eso hace que tengas que Se cruzarlo. requieren barcas sí o sí. eh, Yo creo que esta, sí, sí, mira, ostras. esto de aquí, ¿vale? Estos son, ellos los llaman los pontones, son estos ferries donde, bueno, se dedican a hacer de puente entre una orilla y otra. Y este es el que usamos para atravesar hasta aquí, el desierto de Bayuda, ¿Hasta aquí? ¿El que es uno siguiente? de estos, sí. Una forma fácil de imaginarse el país es, el Nilo traza una enorme S, hace dos grandes meandros en forma de S, y dentro, el interior de estos meandros, el que queda al sur es el desierto de Bayuda, que quiere decir blanco, y el que queda al norte el de Nubia, y esto es el desierto de Bayuda. Estos son grupos nómadas que corren por allí en busca normalmente de agua, de pozos donde extraen agua para sus camellos, burros, etcétera. Esta es una de estos pozos que se encuentran en medio del desierto. Qué Son pasada. lugares que desde tiempos ancestrales se han usado para esto y entonces, bueno, a veces de muchos kilómetros alrededor vienen a buscar el agua. A veces se extrae, más o menos lo he calculado, porque las cuerdas que usan para tirar los cubos hasta el fondo del pozo, he visto algunos que tienen 30 a 40 metros de profundidad, es Madre de decir, que son Dios. aguas freáticas, Sí, sí. están a mucha profundidad. No, es sorprendente. Esto lo hablamos también, me acuerdo que, bueno, con Xavi, que tú lo conoces, que es de la casa, que, Mm, que bueno, que es que hay lugares en el mundo que realmente que sorprende que sigan estando habitados y que siga habiendo sí. gente, con el, ponemos el mismo ejemplo, el desierto del Danakil, pero es que aquí es que realmente es lo mismo, porque son paisajes tan áridos y que la gente se haya podido adaptar y, ostras, adaptar su modo de vida a estas condiciones es realmente fascinante. Y que Pues además mira, su visión del mundo tiene que ser espectacular también por estas condiciones. sí, 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 esto es, mira, es lo más parecido al Danakil por temperatura y a veces por el tipo de gente, ¿no? El Danakil quizás son un poco más áridos en el carácter, pero no sé, es un lugar donde encuentro muchas conexiones, ¿no? Se encuentran como muchas, ¿no? Y sorprende cómo aún viven allí, ¿no? Y sí, sí, a veces te cuentan cosas, ¿no? De su forma de vida, es decir, esta gente a veces, o sea, no entiende la vida si no es de forma nómada, es decir, no les pones una casa, un apartamento con piscina además y todo, y al Claro. lado su choza esta que van trasladando y tal, y se quedan con la choza porque les gusta ver las estrellas y cuando hablas con ellos te cuentan estas cosas, ¿no? Y es bonito, Y supongo que también que realmente se necesita mucho en este tipo de territorios tan hostiles, se necesita mucho del sentido de comunidad, ¿no? De compañerismo. sí, sí, muchísimo. Además, son grupos tribales como muy cerrados, también muy herméticos y digamos que tienen sus territorios y tienen sus propias dinámicas y de algún modo eso hace que entiendo que perduren y que vayan, digamos, consiguiendo subsistir en estos lugares tan bestias. Lo que pasa es que, bueno, el cambio climático tampoco Ya, ya. pasa, digamos, también pasa por aquí. Con el tiempo, pues habrá que ver qué posibilidades tienen de subsistir, ¿no? Y cómo se adaptan. Esto es lo que te decía, viven así, ¿no? Entonces a veces intentas ir a encontrarlos y no están porque se han trasladado, porque van buscando pastos para el ganado. Digamos, es una forma de vida como muy pura, ¿no? Con muy poca influencia del exterior. Lo que te decía, ¿no? A nadie se le ocurre pedirte un boli ni ninguna de estas tonterías Ya, que ya, a ya. veces acabamos haciendo que te pidan. Bueno, es un mundo como muy curioso. Sin tocar. Mira, Y te con quería preguntar. lugares, Ah, perdón, sí, dime, dime. ¿sí? Sí, si pasas a la siguiente, porque creo que, ¿ves? Esto no sé si, aquí no se distingue muy bien, pero bueno, la gente, se hacen escarificaciones que de algún modo marcan los Sí. distintos grupos tribales, etcétera. Dime, dime. No, que te quería preguntar, porque ha salido ya la pregunta y supongo que te la harán mucho. Porque ya ha salido un par de veces. ¿Es seguro el país para viajar? Totalmente. Es decir, totalmente porque si no, no iríamos. Entonces,
Y ahora aquí veo también cómo nos movemos. Sí. Es segurísimo, segurísimo. Entonces, tan seguro como es el mundo en el que vivimos en la actualidad. Es decir, que vamos todos con mascarilla, llevamos 3 meses encerrados en casa. Ya, exacto. Dicho esto, es un país en el que tienes que ser, digamos, estar atento a lo que pasa, la situación política y, digamos, estar muy al caso. Entonces, solemos informarnos, a veces aquí el Ministerio de Asuntos Exteriores informa de Sudán en bloque, hay otros ministerios, ¿no? El Foreign Affairs, por ejemplo, los ingleses, afinan un poco más, entonces hay regiones, por ejemplo, todo lo que es el Valle del Nilo y la zona oriental, que linda con el Mar Rojo, es una zona hipersegura. La zona del desierto occidental, todo lo que, digamos, la zona más próxima al Chad, a Egipto, esta zona conviene evitarla, digamos que es el Darfur, que es uno de estos lugares tan terribles que aún existen en el país, con desplazados, digamos, uno de los peores lugares del mundo. Allí no. Es decir, que es un país también desigual en este sentido. Pero las zonas a las que se puede viajar es muy seguro. Pasaría como Argelia, ¿eh? Antes lo has puesto como ejemplo. Sí. Bueno, Argelia es un país con un norte muy inestable, ¿no? Y con un sur, pues vas al Tassili y, bueno, digamos, entre comillas, no pasa nada, ¿no? Sí, Pues aquí normalmente pasa lo mismo. tendemos mucho a generalizar, exacto, normalmente a poner, y lo que decías tú del Ministerio de Exterior, que normalmente se pone el país en bloque por hechos concretos igual en una región, y cuando hablamos de países tan grandes, a veces generalizar de esta manera, pues es peligroso y muchas veces, bueno, es casi desinformación, pero bueno. Y Sí, sobre, exacto, va un poco sí, por ahí. sí, y mira, lo que decías tú también, sobre lo que preguntaba Tony, sobre cómo nos movemos por el país. ¿Cómo nos movemos? La forma más eficaz, hay carreteras más o menos, hay una carretera, una de las principales que une, digamos, a Jartum con Wadi Halfa, que es la última ciudad de Egipto, bueno, la última de Sudán, digamos, es la frontera con el sur de Egipto. Sí. Y esto nos permite más o menos usar tramos, digamos, esta red de carreteras que no es muy grande, pero que está bastante bien. Y solemos desplazarnos en 4x4. ¿Por qué? Porque aprovechamos para adentrarnos en los desiertos y ver esto, por ejemplo, esto que tenemos aquí, ¿no? Que es, a veces, digamos, te alejas de las carreteras y estás 2 o 3 días sin verlas, pero te permite, por ejemplo, en medio del desierto de Bayuda, en uno de estos desiertos hay un campo volcánico, se descubrió a principios del siglo pasado, y esto que veis aquí detrás es el cráter de un volcán. Y en el interior hay un lago, un laguito, el lago se llama Trun, y de aquí vienen los nómadas a buscar sal, extraen sal manualmente. Y esto está en medio de la nada, ¿no? Ah, bueno, pues aprovechamos para esto. Entonces, solemos movernos en 4x4, que es, digamos, Sí, lo la que manera nos más cómoda. permite, sí, Y movernos con acceder a todos estos comodidad sitios. a todos estos lugares, hacer arena, hacer zonas montañosas y no tener, digamos, ninguna limitación para movernos. Esta es lo que decías del volcán de Sal, ¿no? Sí, son estos nómadas, ¿no? Que llegan desde distintas regiones, se reúnen aquí, pasan a veces, les he preguntado y están 1 o 2 meses, aquí, van con la mano y unos cepillitos, van extrayendo sal poco a poco y bueno, se la llevan, después la intercambian en los mercados, ¿no? Es esta economía de... Pero esto está en medio del desierto de Bayuda, es una cosa extraordinaria, es un volcán extinguido con un lago en su interior en medio de la nada, ¿no? Es Qué como una pasada. cosa No, y también surrealista. sorprende sobre todo el hecho que dices de que, bueno, de que estén allí 2 meses recogiendo sal con la mano y un cepillito. Sí, sí, sí. Además, primero recogen como, digamos, como los pozos, ¿no? Que está mezclado con el barro y poco a poco Lo van lo van filtrando. triturando, ¿no? Bueno, es una cosa como de chinos, ¿no? Es curiosísimo, sí. Vacuna, veo que preguntan por vacunas. Ah, sí. En la zona norte, prácticamente las mismas que usaríamos para ir a Egipto o algún otro país. Es decir, hay malaria, esto no hay vacuna, pero digamos, a veces en algunas regiones sí que conviene hacer el tratamiento para la malaria, sobre todo en las zonas del sur, que se visitan menos, pero ninguna vacuna en especial. No hay una vacuna obligatoria. No, no. Y otro de los lugares que
significativos del país es esta montaña donde hay estas dos señoras mirando el Nilo de fondo. Esto es una ciudad que se llama Carima, una ciudad, ahora es una pequeña ciudad, pero en la antigüedad fue la Gran Napata, una ciudad fundada por los reyes egipcios y que bueno, fue el gran centro político y cultural durante un gran momento de la historia de lo que hoy conocemos como Sudán. Y aquí, bueno, destaca sobre todo esta montaña, una montaña que se llamaba así la montaña sagrada, Jebel Barkal, y es una montaña como muy especial. Creo que he puesto alguna foto, no sé si en la siguiente, a ver si... Mira, aquí es la montaña vista desde el Nilo, ¿no? A veces, ¿cómo nos movemos por el país? A veces así, a veces tenemos que navegar, digamos, no son grandes, pero a veces sí que hacemos navegación durante 2, 3, 4 horas para conseguir llegar a distintos o lugares donde no hay ningún puente, ninguna forma de cruzar el río, pues lo hacemos en barca. Y esa es la montaña, Jebel Barkal, al pie de la cual... Me suena mucho ese nombre. Sí, es un poco si fuera Cataluña sería Montserrat, ¿eh? O no sé qué otro referente, pero Nepal, el Everest, pues es la gran montaña sagrada ¿no? La que tiene el Monte Kailash, ¿no? Esta montaña sagrada, pues sería algo así como esta montaña sagrada, alrededor de la cual se erigió una capital, muchísimos templos, necrópolis y demás. Es decir, fue un gran centro político y cultural de la antigüedad. Perfecto. Y en la siguiente, mira, aquí es una montaña muy curiosa, se puede subir a la cima, es una cima llana y tiene esta especie de protuberancia de columna dosada, que es, bueno, es una de las curiosidades que de algún modo hizo que se escogiera el lugar como un lugar mágico por muchísimas razones, ¿eh? Se asoció con algunas divinidades y demás, es decir, fue vista como una montaña mágica ya en la antigüedad. De hecho, sabemos que Dime. En la antigüedad sabemos que los antiguos habitantes de estas regiones veneraban las montañas, tenían unas tradiciones muy cercanas a la tierra y bueno, es posible que esta montaña con este pináculo, esta formación tan curiosa, pues de algún modo les llamó la atención y acabó siendo un lugar de culto. Sí. Te quería preguntar, porque has dicho que la mayoría son musulmanes sufíes, pero se sigue manteniendo quizá algunos rasgos, no sé si animismo, como lo que has descrito ahora, dentro del mundo más tribal, o es complicado y el Islam se ha extendido más en estas zonas también. Son tremendamente islámicos. Al-Bashir, el presidente que reinó, el dictador que tuvieron hasta el año pasado, estableció la Sharia y esto pues de algún modo marcó que todas estas disidencias se diluyeran, pero están allí. Es decir, cuando viajas por estas zonas más remotas, conoces estos pueblos más que han tenido menos contacto, digamos, con la gran capital y demás, te das cuenta de que a veces es Islam, pero es un Islam muy peculiar. Entonces hay mucho de animismo mezclado, bueno, hay cosas muy curiosas. Ellos utilizan una especie de amuletos que se llaman girgir, lo usan para los jinns, ¿no? Esta especie de genios en los que creen los musulmanes. Pero, digamos, sí, hay todas unas tradiciones que se saldrían un poco de la ortodoxia más ortodoxia. Sí. Y eso es bonito también, ¿eh? Observarlo. Sí, desde luego, las mezclas, sí. Sí. Bueno, asociada a esta capital, ahí también volvemos a encontrar pirámides. Este es el guardián de una de estas zonas, es una zona que se llama Nuri. Y aquí, bueno, se llegó a enterrar, no sé si se ve en la próxima. Mira, sí. Sí, ¿ves? Esto es algo que sorprende, ¿no? Aquí hay, creo que sobre unas 50 pirámides. Una de ellas la hizo un rey egipcio, es decir, que bueno, tenemos historia viva de Egipto aquí, ¿no? Taharka, un rey de la 25 dinastía, se enterró aquí, inauguró este lugar. Entonces, bueno, es algo curioso, ¿no? Algo que llama muchísimo la atención. Es un lugar donde algunas de ellas están excavando, digamos, van a dar de sí
mucho porque se están excavando ahora y se van a encontrar muchísimas cosas. Es decir, que, bueno, en este sentido Claro, es un país. en todo el tema de conservación patrimonial y investigación, supongo que hay muchas cosas por hacer, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Se hace muchas, aunque no lo parezca, digamos, hay misiones americanas, hay una misión suiza que lleva muchísimos años allí, hay, digamos, misiones francesas, alguna española también, pero hay muchísimo, muchísimo por hacer. Y hace unos años el gobierno Qatar, digamos, inyectó muchísimo dinero para que todo esto tirara adelante y parecía que había muchísima que la cosa se animaba, ahora se han relajado y no tanto, pero bueno, ahí se están haciendo muchísimos trabajos, ¿eh? Aquí, por ejemplo, mira, ahora que lo comentas, aquí hay un equipo americano y la última vez que estuvimos, que fue ahora antes de todo esto del COVID y demás, y encontramos un equipo de National Geographic que estaban grabando un reportaje que entiendo que a finales de año se va a poder ver en algunas plataformas. O sea Muy interesante. que sí, Vale, vamos a ver. Ostras, mira. sí. Esto es el interior de algunas de ellas. Con lo cual, bueno, se encuentran cosas que No, increíble. sí, sí. Entonces, es la justa medida para no acabar cansado de ver monumentos y monumentos y monumentos, pero digamos, con el aliciente de poder llegar, entrar dentro de uno de estos monumentos y leer estos textos de arriba abajo y preguntar y ver y no tener tiempo sin que nadie te eche ni que haya Exacto. restricciones. Y bueno, Ni 200 personas haciendo fotos. no, no, para nada, para nada. Lo que te decía, ¿no? Muchos tramos los hacemos con embarcaciones para poder ir a ver sitios por los que no se puede acceder por tierra. Sí. Esto ya hemos llegado muy hacia el norte. Esto es la tercera cascada. El Nilo tiene 6 zonas de rápidos donde no es posible navegar de un lado a otro o donde cuesta muchísimo hacerlo. La primera está en Asuán, la última estaría muy cerca de Jartum y esta es la tercera. Digamos, aquí estaremos en la mitad de este tramo del Nilo. Es un lugar realmente muy especial Sí, además. donde se ve el río, digamos, en toda su extensión, su Y fuerza, rodeado ¿no? de En el desierto, desierto. además. Sí, Excepto que eso es espectacular. sí, sí. Y hay joyas como esta. Esto alguna vez he acompañado a gente, me han contratado para ir a ver esto, que es un templo egipcio, puramente egipcio, pero que se erigió aquí. Digamos, el arquitecto que hizo esto y el rey que se lo encargó son los responsables de las columnas más bestias que tenemos en la sala hipóstila de Karnak en Egipto. Bueno, pues construyeron este templo en Nubia, en el territorio que ellos llamaban Nubia. Y bueno, es una joya también histórica, arquitectónica, en un lugar perdido de la mano de Dios. Ahora estamos en Nubia, hemos ido subiendo. Sudán se ha islamizado y hay, digamos, más o menos se ha homogeneizado, pero es un país con una tremenda diversidad cultural. Es decir, hay muchas um, grupos Pues étnicos. distintos en el país y aquí estamos, digamos, en pleno territorio nubio, que tiene una lengua distinta del árabe, unas tradiciones también distintas, se han islamizado, pero es otro universo cultural. Y aquí entramos en el desierto nubio, se llama así por razones obvias. Es un desierto originalmente distinto. Es la zona más próxima al Nilo, con estas formaciones de granito. No sé si se distingue, pero hay un campamento, uno de los Sí, ahí campamentos en que el medio, montamos según a la tienda. veces. Sí. Sí. Bueno, realmente es un desierto donde aún hoy en día hay muchas reservas de oro. Es una de las riquezas del país. Tiene Ostras. petróleo, tiene oro, reservas de oro. Era aquí, los faraones venían a buscar oro aquí. Y bueno, aún encuentras una imagen también muy impactante, ¿no? Encontrar a buscadores de oro que son 3 o 4 tíos en un coche destartalado buscando en la arena de aquella A ver si manera, ¿eh? encuentran. Sí, 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 sí. Entonces hay mercados en los que se reúnen para intercambiar. Bueno, esto que habéis visto en las películas del oeste, ¿no? Que van allí a intercambiar el oro, las pepitas y tal, pues hay una suerte de mercados en medio de la nada donde intercambian el oro y bueno, hay todo un clima de buscadores
de este metal aquí bastante curioso. Y aquí nos adentramos, ahora he escogido, porque es una de las propuestas que estamos barajando, que es este desierto es un desierto, bueno, difícil como todos ellos, ¿no? Pero digamos no hay ningún tipo de carretera ni nada. Y ahora, en los últimos años, lo que estamos haciendo es explorarlo y meternos cada vez hacia el interior e intentar llegar hasta el Mar Rojo, que es un poco de la idea que tenemos. Y esto es uno de los campamentos esto es móvil, el otro era más o menos fijo, este es uno de los que tenemos móviles, y de aquí nos adentramos en este desierto nubio en busca de lugares como los que veremos. Sí, es esto, es estas zonas montañosas donde se van, tenemos valles, tenemos montañas, tenemos arena, ¿no? Es un desierto como muy variado y llegamos aquí. Esto es una zona, esta montaña también que llama la atención. Es un lugar que parece ser que llamó la atención en la prehistoria y se estableció como un centro de culto, entendemos que ya desde tiempos remotos, y bueno, alrededor tenemos infinidad de grabados y pinturas rupestres, el arte, Sí, digamos, creo que... sí, Mira. de esto. Entonces, bueno, es un lugar mágico en todos los sentidos, porque es de una belleza extraordinaria y a la vez sabemos que era un lugar pues, de cultos religiosos ancestrales que está aquí perdido en la nada, ¿no? Y bueno, una expedición polonesa hace unos años lo descubrió, no se conocía. Y bueno, ahora cada vez vamos conociendo más del lugar, vamos viendo que era un lugar de reunión, que incluso caravanas que iban del Mar Rojo hasta el interior, hasta el Valle del Nilo, pasaban por aquí. Se supone que era esto, un centro de culto pagano, ¿no? Con esta montaña que presidía este lugar, ¿no? Es como un lugar realmente especial. Sí, sí. Bir Nurayek se llama. Bien, no era ahí. Y de aquí saltamos, bueno, ahora hacemos un juego, volvemos al Valle del Nilo, Nilo arriba, es otra de las cosas que podemos hacer en Sudán, quizás es un poco más extravagante, pero lo hacemos con cierta comodidad y últimamente lo hacíamos con cierta frecuencia, que era seguir el curso del Nilo. Hace unos años, ¿no? Llegábamos hasta la frontera, esta ciudad que te decía de Wadi Halfa, que es un poco un lugar Sí. perdido en la nada, ¿no? La última ciudad y así y tal. Y casi desde Wadi Halfa en la otra orilla tienes a Abu Simbel. Y Sí, siempre que si creemos pensábamos, que ostras, has puesto la foto aquí, creo que este es del barco sí, que traspasa, y es que antes cuando, claro, es que me ha sorprendido porque estaba viendo las diapositivas que hemos preparado, y digo, ostras, tío, yo creo que esto es Abu Simbel. sí. Pues esto hace, no sé, unos 5 o 6 años, estaba una tarde aburrido, no sé por qué, estaba en Wadi Halfa, hablando con un amigo de allí y me dijo que habían puesto un ferry nuevo, porque antiguamente había un ferry que iba de Wadi Halfa a Asuán en 3 días, y bueno, las gallinas, cabras, tú, Sí, hamacas, era sí, un sí. drama. Y me dijo, hay el ferry que va a Egipto y tal. Y digo, sí, sí, ya he ido, ya lo había subido alguna vez cuando era joven. Y le dije, sí, sí, no me apetece. Y no, es uno nuevo que va a Abu Simbel. ¿Y qué me dices? Y tal. Bueno, a los 2 días estaba allí. Y sí, es una frontera, digamos, no está preparada para nada, digamos, no ha sido pensada para llevar a turistas, pero es una frontera que se pasa, bueno, sí que hay que hacer unas bastantes gestiones, pero con el tiempo hemos ido purificando la forma de atravesarla y sí, en una mañana te puedes levantar en Wadi Halfa y dormir en Abu Simbel Qué después de pasada. recorrer un poco de carretera. Coger este ferry con camiones digamos, es un paso de trabajadores, de gente que va, de sudaneses que van a Egipto, de egipcios que van a Sudán, digamos, no, creo que no he visto nunca ningún turista allí y te permite hacer esto. Y esto es una de las cosas que te permite hacer, ¿no? Este gran viaje, convertirlo ya en algo espectacular que sería pues o visitar la parte nubia de Egipto o llegar incluso el Nilo y ir recorriendo, ir Nilo arriba hasta llegar hasta donde quieras, hasta Alejandría, ¿no? Sí, sí. Y otra opción, digamos, hablando de fronteras, también, claro, estas ideas gamberras, ¿no? Dices, ostras, pues si he pasado por el norte, también se podrá por el sur. Y efectivamente, esto ya hace más años que lo hacemos.
hay una localidad cercana al lago Tana. Esto es el lago Tana, en Etiopía. Un poco con esta obsesión. Yo soy de los que creo que el Nilo es una autopista cultural, ¿no? En la que son muy distintos, pero que es bonito ver, digamos, como todo, y especialmente el Nilo Azul, como a lo largo de todo este río se pueden observar pues similitudes, cosas y a veces esto mismo de la foto, ¿no? Estos tíos van con las tancuas, que son barcas de papiros, como las que usaban en el Antiguo Egipto. Entonces, ostras, ¿qué ha pasado, no? Pues bueno, pues que tienen este Nilo que de algún modo unió y desunió, porque también hay accidentes que impiden navegarlo de forma más o menos sin tener que interrumpir tu viaje, pero de algún modo hay esto, ¿no? Entonces, bueno, hace unos años también hicimos este tránsito entre Etiopía, esta frontera en Metema, ¿no? Muy cercana al lago Tana. Entonces, por allí entramos a Sudán por el sur y, bueno, te permite hacer una gran travesía, que ya la hemos hecho algunas veces, que es salir del lago Tana, llegar hasta Alejandría. Madre de Dios, es un viajazo. Sí, es un viajazo de estos sí, realmente chulos, ¿no? Estos son las cascadas de Tisisal, no sé si has estado allí alguna vez. No aún. Esto Xavi sí que Xavi sí. es territorio Xavi. Exacto. Bueno, pues un poco más al sur, aquí es Lago Tana, un poco al sur del Lago Tana, unos 30 kilómetros están estas cascadas. Aquí empieza este enorme río, ¿no? Que es el Nilo Azul, y poco a poco se va desviando hacia el oeste y entra en Sudán, cerca de, cerca de hecho no está muy lejos del lago Tana, la entrada. Lo que pasa es que es un territorio muy abrupto, difícil de circular, también muy difícil de ver el Nilo, ¿no? Porque lo que a veces nos gustaría es ir siguiendo el cauce del Nilo, pero prácticamente hasta que llegas a Jartum es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, esto nos permite ¿no? Hacer propuestas a veces de viaje, de locuras, de sueños, ¿no? Que son esto, ¿no? Recorrer todo el Nilo o hacer un Nilo por etapas incluso, o hacerlo en varios viajes, pero realmente acabar teniendo una concepción más allá de los países, ¿no? Incluso de las culturas y demás, digamos, y acabar encajando todo este conocimiento, ¿no? En esto, ¿no? En una especie de columna vertebral que puede ser el Nilo, que es algo que me gusta mucho. Sí, además, o sea, además de todas las culturas que rodean, además de todo el misticismo que ha rodeado siempre también, bueno, los grandes exploradores, de descubrir las fuentes del Nilo, Speck joder, no me sale ahora. Sí, van con Barton, ¿no? Barton Sí, exacto, y sí. Barton, exacto. Sí, Que sí. siempre fue de la Sociedad Geográfica Inglesa de Exploradores, también fue una de las motivaciones más grandes de descubrir, por ejemplo, las fuentes del Nilo. O sea, que ya no solo a nivel cultural, sino que a nivel de ideal viajero, siempre ha sido uno de los grandes misterios. Sí, y es uno de los grandes alicientes, ¿no? Recorrerlo, verlo. También la parte del Nilo Blanco, ¿eh? Lo que pasa es que aquí, digamos, el viaje se convierte en algo más largo y, digamos, es más difícil, pero también se puede hacer, ¿eh? Alguna vez lo hemos hecho, ¿eh? Recorrerlos todos, absolutamente, ¿no? Pero el Nilo Azul, por el hecho de ser solo 3 países, de esta manera, pero 3 países y, digamos, es como mucho más uniforme todo, ¿no? Entonces permite, bueno, hacer una visión como muy transversal, ¿no? De encontrar también estas y esto que decías de supongo. Sí, y bueno, esto del lago Tana ahora nos lleva a hablar no sé si lo sabías, digamos, hay Speque por un lado, ¿no? El lago Victoria y demás. El lago Tana sabemos que el primer occidental, porque ya estaba descubierto, ¿no? Esto a veces también, ahora volvemos un poco a esto de los negros, ¿no? Que no son nadie y tal. Pero fue un señor que había nacido cerca de Madrid, que fue Pedro Páez, que fue un señor el primer occidental del que tenemos constancia que llegó bueno, a ver estas cascadas de Tisisat y el lago Tana. Y tenemos, de hecho, una primera buenísima descripción de Etiopía, la tenemos escrita por este señor que se llamaba Pedro Páez. Pues mira, me la apunto para buscar. David, nos quedan 6 minutos. Si te parece, vamos a contestar algunas de las preguntas que nos han hecho por aquí, que os he dejado un poco mientras explicaba David. Mira, preguntan sobre el tema de asistencia sanitaria. Tened en cuenta que, independientemente de que las condiciones sean mejores o peores, yo supongo que sí que habrán hospitales de las principales ciudades, pero normalmente con los viajes que realizamos ya tenemos una aseguranza
específica, un seguro de viaje específico para este tipo de países, de que si hay algún tipo de problema también contemplamos la expatriación, o sea que por eso no hay que preocuparse. Y entiendo que las principales ciudades tienen que haber hospitales también. Digamos, hay hospitales, hay algo parecido a hospitales en Jartum. En el resto del país es Más más complicado. difícil, pero sí, pero o sea, porque además nos ha pasado de todo con los años que hace que vamos y demás, nos ha pasado de todo, siempre se resuelve, siempre encuentras algún lugar donde tratarte y con más o menos buena calidad, ¿no? Estos países, siempre lo digo, digamos, son países que si tienes dinero en el bolsillo, recursos o forma de moverte y demás, siempre acabas resolviendo estos problemas. Problemas cuando no lo tienes, ¿no? Y tienes que moverte en burrito o en algún estilo. Vale. Y me preguntaban también si con el tema de la Sharia la mujer extranjera también tiene que cubrirse la cabeza. A ver, yo aquí haría una distinción de todo lo que os he enseñado. Hay, digamos, lo que sería Jartum, que es una ciudad que, digamos, es una ciudad muy bestia como concepto. De hecho, son tres ciudades que quedan unidas en esta llegada de estos dos ríos y la salida de este único río a partir de la ciudad. Divide el territorio en tres, ¿no? Hace como tres grandes islas. Sí. Y son tres ciudades, Jartum Norte, Jartum y otra que se llama Omdurman. Esta enorme ciudad, si paseamos por allí, sí que hay a veces restricciones de tipo, sí, digamos, es aconsejable cubrirse con un pañuelo, no se pueden visitar mezquitas, digamos, todo lo bueno que tiene que no sea ser un país turístico hace pues que, bueno, los occidentales no podamos comportarnos siempre como occidentales y que tengamos que adaptarnos un poco. Una vez salimos de Jartum, prácticamente no. Sí que en algunos lugares o a veces más por facilitar el contacto, a veces lo cuento, no es tanto una cuestión de prohibición ni de que te vayan a decir nada, ni que nadie se ponga, digamos, con los pelos de punta ni nada por el estilo, sino que es un tema de respeto, ¿no? Los hombres también, es decir, si te cubres las piernas y vistes de una forma más o menos amable para ellos, pues es más fácil el contacto. Entonces, pues lo haces y cuando vuelves a tu casa vuelves a hacer lo que hacías en tu Pues sigues casa. con tu... Muy Pero son bien. muy tolerantes, ¿eh? Esto sí que querría insistir en esto. Son extremadamente tolerantes, es decir, es difícil que nunca te digan nada. Pero bueno, a veces ves que molestas, pues bueno, como un escote muy pronunciado, un pelo muy suelto o algo por el estilo. Me pregunta Esther, que se ha incorporado un poco tarde, que si pensamos que cuándo pensamos que se podrá reprender el viaje planteado para Sudán, que creo que era enero. Sí, No, estábamos hablando de enero, principios de año. La vale. época chula, esto creo que lo he visto antes por Sí, aquí mira, que ahora pregunta mientras. también cuál es la mejor época también, sí. Sí, digamos, el momento ideal del año es entre octubre y marzo, digamos, es el periodo que se suele usar para viajar hasta allí. Se puede ir un poco antes y se puede ir un poco después, pero no lo recomiendo por el calor. La época ideal para mí es diciembre-enero, porque es cuando hace más frío, incluso por las noches, y el clima es más amable. Entonces habíamos hablado, planeado, estamos, digamos, y además lo tenemos todo reservado para intentar hacer algo en enero de 2021. Y yo entiendo que ahora el país está en lockdown, es decir, que no hay, está todo cerrado y demás, pero bueno, entiendo que si la situación ha mejorado, se podrá viajar allí con Perfecto. tranquilidad, sí, sí. Bueno, me ha salido ya alarma, no sé si te sale ahí también, que llevamos ya una hora, o sea que nada, me queda un minutillo y aprovecho también para decir y responder otra pregunta que también creo que ha hecho Miriam, que preguntaba si en julio y agosto podríamos viajar a nivel internacional, que las cosas no están muy claras. Nosotros sabemos más o menos lo mismo que vosotros, ¿de acuerdo? Entonces dependemos mucho de las leyes que salgan de aquí, en nuestro caso del gobierno español. También se depende de las leyes o restricciones o no restricciones que se pongan en los países a los que queramos ir. Entonces está un poco todo aún que no tenemos una respuesta y no os puedo dar una respuesta clara. Pero en el blog de Taraná sí que vamos actualizando la información de cada país, sobre todo en cuanto a estado de la pandemia, la influencia que ha tenido el COVID y las restricciones también. Así que si os queréis pasar o queréis preguntar por algún país específico, nos contactáis y de manera individual os vamos respondiendo. Pero más información no os puedo dar porque es que tampoco la tenemos nosotros. Y nada, me despido ya, David.
Muy Ha sido bien, un placer, Alex. muchas gracias. Igualmente. Y esperemos que el viaje este a Sudán se pueda reprender pronto, a ver si para principios de año. Y oye, que es una pasada. Yo os he dicho muchas veces a Xavi que soy un apasionado tanto de la historia como de la región y a ver si me puedo Sí, apuntar con vosotros. sí, con Xavi llevamos muchos años hablando del tema y bueno, realmente sí, si te interesa la historia y es un lugar, un poco para concluir, que sirve para todo, ¿eh? Si te interesa la historia, perfecto. Si no te interesa, tienes naturaleza o si te interesa ver grupos tribales de estos, que también, es decir, que es un país como muy diverso y que sorprende. Perfecto. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Se cierra en 5 segundos, así que un abrazo a todos, cuidaos mucho y nos vemos el jueves a las 6 otra vez.